Bueno, buenas noches a todas. Es un gusto tenerlas por aquí. Esperamos que el tema de hoy sea de bendición para todas. Hoy vamos a estar hablando sobre el evangelismo personal. Sabemos que es un tema muy importante y que ya en otras ocasiones hemos visto. Hoy nos está acompañando la hermana Mary Chávez de la iglesia de Cartagena. Esperamos que sea un tiempo de bendición y de edificación para todas, tanto las que estamos aquí como las que van a ver esta grabación posteriormente. Adelante, Mary. Bienvenida. Listo. Bueno, voy a comenzar proyectando. Listo. Como les decía, yo soy Moisés. Soy un poco tartamuda, pero el Señor ahí me va ayudando. Lo bueno que vean en mí es lo que Cristo ha hecho. Lo malo que vean en mí es mi pecado, todo lo que yo soy mal. Entonces, eso como primera medida. Eh, Me da en verdad mucho, pero mucho gozo saber que se están reuniendo. Hace un año larguito, nosotras también nos reuníamos, Lau y yo, y bueno, por motivos de otras actividades, de otras cosas que ya salieron, pues dejamos de hacerlo, pero es muy bueno, chicas, es muy bueno y muy edificante que lo estén haciendo. Las animo a que lo sigan haciendo. Y bueno, cuando Gaby me dijo de esto, me pasó como la maestra anterior, como Liz. Yo decía, Señor, ¿qué hago? No es algo que sea muy buena como la primera maestra, como Kelly, pero pensando un poquito, el deseo de mi corazón es que Dios hable como ha hablado a mí, les hable a ustedes y podamos ir aprendiendo juntas en el camino. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estoy muy abierta a cualquier corrección también. Y bueno, lo importante es que podamos aprender y que podamos abrir nuestros corazones y examinarnos y mejorar en lo que necesite ser mejorado. Entonces, vamos a volver a orar, como dijo la maestra Liz la vez pasada, para que se bajen un poquito los nervios y comenzamos. Dios eterno, gracias te damos porque eres bueno en gran manera. Gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que seas tú dirigiendo cada palabra que salga de mi boca, que sea para edificación de, de las chicas y mías, Señor. Gracias por lo que trabajas en mí, gracias por lo que trabajas en ellas. Y oro para que al terminar esta reunión, eh, tú quebrantes nuestros corazones, nos examines y mires si hay en nosotros algo que mejorar y nos ayudes a tomar decisiones radicales, a ser intencionales también en todo lo que hagamos y ver la necesidad de compartir eh, de tu Hijo Cristo, de esa salvación perfecta. Y gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí con nosotras y que nos acompañas. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, en cuanto al evangelismo personal, el día de hoy quiero compartirles, pensando un poco en un 70% nosotros y en un 30% el entorno. Entonces, quiero que en el transcurso de esta clase estemos pensando en estas preguntas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es compasión? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Qué beneficios trajo el Evangelio para ti? ¿Crees que es necesario hablarnos del Evangelio a nosotras mismas? ¿Crees que el Evangelio ha transformado tu vida? ¿Y crees que hay algún método específico para hablar del Evangelio? Entonces quisiera que en esta noche tengamos tres palabras claves eh, para estar pensando, chicas. La primera es compasión, la segunda es disposición y la tercera es intencionalidad. Compasión, ahora vamos a mirar qué significa. Y bueno, quiero también pedirles que
me ayuden. Tengo muchos versículos también, porque lo importante es que todo lo que hablemos esté basado en las escrituras y que podamos escudriñarlas, podamos memorizar versículos y, y poder defender nuestras posturas también con base a la escritura y no a pensamientos humanos. Entonces, bueno, quiero preguntarles, ya después de 2 clases, ¿qué han aprendido que es el Evangelio? No las veo a todas, pero quiero escuchar sus voces. Buenas noches, Merisita, qué rico escucharte. Igualmente, Bueno, Lore. para mí el Evangelio es cuando podemos evangelizar a otras personas, compartir de Cristo. Listo, Lore. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a liberarnos de la tensión, porque si ustedes no responden, yo me tensiono más. Ellen, Bueno, de lo que hemos estudiado, evangelios son las buenas nuevas de salvación. listo. Aquí entró alguien. Listo, muchas gracias, Ellen. Bueno, como dijo Helen, como dijo Lore, la palabra evangelio en sí significa buenas nuevas. En la literatura romana antigua, el equivalente era el término euangelio, que significa anuncio bueno, buenas nuevas o buenas noticias. Pero este significado me impactó más de la Real Academia Española. Es una verdad indiscutible, una verdad que no necesita más nada, una verdad que no hay forma que se cambie, una verdad que es verídica y que no hay en verdad ningún cambio en ella. Ahora vamos con la palabra compasión. ¿Qué creen que significa la palabra compasión? Compasión, compasión. Yo soy profe, pero no me gusta así dedocráticamente, me gusta voluntariamente. Lo vinculo como desde la empatía, La empatía. desde esa sensación de querer que las otras personas no tengan un sufrimiento o tener misericordia con ellos. Gracias, Maye. ¿Alguien más? Pues la compasión también eh, incluye la capacidad como decía Maya, un poco de empatía en el sentido de colocarse pues en el lugar de la otra persona, pero también creo yo que el aspecto de la misericordia, considerando pues la necesidad del otro o si, el tipo de dificultad que tenga. Listo. Muchas gracias, Gaby. Listo, sí. La compañía tiene un significado como un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor, su sufrimiento, o remediarlo o evitarlo. A ninguna nos gusta ver sufrir a nadie y menos a nuestra familia o personas cercanas. Sufrir juntos. Yo decía sufrir juntos. Y sí, sufrir juntos significa yo como creyente, lo veía yo como así. Sufrir porque ese familiar cercano está perdido, ese amigo cercano está perdido. Y ese amigo cercano y ese familiar cercano sufre al tener un vacío, al no encontrar esperanza en sus problemas, al
no encontrarle un propósito a su vida. Y yo como creyente tengo una verdad y sufro porque esa persona no quiere aceptarla. Entonces, en el término de la compasión, me lleva a tener dolor por esas personas que están afuera, que no conocen del Evangelio o que en algún momento lo han escuchado, pero no quieren vivirlo o no quieren reconocerlo. El significado bíblico deriva de la traducción de la palabra en hebreo raham, que indica la muestra de misericordia y albergue de piedad. Y la compasión te impulsa a actuar y a misericordiosamente amar, sanar y rescatar. Esa palabra rescatar, chicas, me impactó mucho porque pensaba en nosotras como creyentes la responsabilidad que tenemos de quitar ¿cómo es la palabra? Sí, de quitar del poderío de Satanás a esas almas que están afuera, la gran responsabilidad que tenemos y que muchas veces se nos olvida, que es una responsabilidad que tenemos. ¿De qué se trata el Evangelio según los que han aprendido? Samara, ¿de qué se trata el Evangelio? Yo diría que es como el plan, como de enseñar a otra persona el plan de la salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación? Creer en Dios primeramente, en su obra, en Jesús. Y la fe es la que nos salva. Creer en Él. Listo, gracias, Samara. Por aquí tengo a Taimis. ¿De qué se trata el Bueno, Evangelio, Taimis? según mi opinión, el Evangelio trata de una buena noticia que llega del reino de Dios para compartirla a los demás, dándoles a conocer que el Señor murió por nosotros, que Dios envió a su único Hijo al mundo para ayudarnos a nosotros a redimir nuestros pecados. Gracias, Taimis. Bueno, el Evangelio, como yo sé que han escuchado, lo primero que se trata es de una separación que había entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. ¿Quién me dice de memoria Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Listo. Y dice Romanos también que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El hombre tomó la decisión de pecar por creerle a Satanás en el Edén. Y por eso una herencia de pecado cada uno de nosotros teníamos. Una condenación eterna. Juan 3:18. ¿Quién me puede colaborar? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una condenación eterna. Ustedes y yo somos seres eternos, pero ustedes y yo decidimos dónde queremos pasar esa eternidad. Entonces había una separación eterna con Dios y nuestro lugar de destino era el infierno. Pero ¿qué pasó? Dios mismo proveyó de un cordero sin contaminación. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Chicas, Dios nos ama y nos amó y nos amará tanto que Él mismo proveyó de ese cordero, porque ni ustedes ni yo éramos capaces de
hacer algo bueno, como les decía en el versículo de Romanos. Y quienes cometimos la falla fuimos nosotros. De un Salvador que pagó el precio de mi pecado. Está en mis Colosenses 2, versículo 13 y 14. Por favor. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando en la antigüedad crucificaban a alguien, ponían en la tablita arriba de la cruz los delitos que había cometido. Ahí en esa tablita fueron colocados los pecados de nosotros, porque el Señor Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. No había nada. Y ahí clavaron lo que éramos nosotros, los pecadores que éramos nosotros. Y ya, no hay nada en contra de nosotros, porque Cristo fue el Cordero sin contaminación que pagó por eso. Yo creo que todas conocemos la historia del Antiguo Testamento, como cada año y por cada pecado había un sacrificio constante, pero este sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Una tumba vacía. Lucas 24. 5 y 7. Dice así. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Chicas, qué bueno es creer en un Jesús que vive, un Jesús que resucitó, que no se quedó ahí. Y qué más glorioso es que tenemos una esperanza de vida eterna en el cielo. ¿Quién me lee ese versículo, por favor? El de Juan. Sí, señorita. Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué glorioso saber que si nosotras nos morimos hoy, bueno, yo voy al cielo, no sé dónde van a ir ustedes. Espero que tengan la plena convicción que van a ir al cielo. Y de un tiempo para acá hay un coro, no sé, de pronto lo han escuchado y es En presencia estar de Cristo. Para mí se ha vuelto mi coro favorito. El coro dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y la última estrofa dice, cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. ¿Era su obligación hacerlo? No. Pero por amor a cada una de nosotras lo hizo. Y no sé si todas las que están aquí son creyentes, chicas, pero Corintios dice que el día de salvación es hoy. Estamos aquí y luego no sabemos qué va a pasar. Hay personas que se acuestan y no se levantan. Igual para las personas que van a vernos también en YouTube. El día de salvación es hoy. Santiago dice que la vida es como la neblina. En un momento está y se desaparece luego. Entonces, no esperemos más tiempo. Hoy es el día de salvación. Reconozcamos de que había una separación, de que hay una naturaleza en nosotras que nos separaba de Dios.
Pero gloria a Dios porque Él proveyó de un cordero sin mancha, sin contaminación. Gloria a Dios porque Jesús vive y porque tú y yo tenemos una esperanza que no avergüenza de que Cristo va a volver por nosotros. Y quizás yo escuchaba los videos de las maestras y en algunos escuchaba los temores que habían de predicar el evangelio. Y como les decía al principio, yo no soy experta en hacerlo. Que yo les diga, no, yo me levanto hoy, salgo y le predico a 5 personas, a 10. No, no lo hago porque me da miedo, porque me da temor. Y por como les decía al principio, soy como Moisés, a veces me trabo. Pero pensaba también que si tú y yo estuviéramos convencidas de que, aparte de que el Señor nos rescató del infierno, trajo otras cosas adicionales a nuestra vida, nosotros tuviéramos más fluidez para hablar del evangelio. Si hay alguna película que a nosotros nos gusta, nosotras hablamos con emoción. Si hay no sé, alguna vivencia, algún lugar, alguna comida deliciosa, nosotros hablamos con pasión de eso. Pero a veces no hablamos de Cristo porque no sabemos qué decir, no sabemos que más allá de habernos librado del infierno, ¿qué más hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué beneficios trajo para mí? Entonces, hay cantidades de beneficios, pero quiero que veamos algunos el día de hoy y que podamos escudriñar más las escrituras y mirar qué otras cosas, aparte de lo que yo les voy a mostrar, trajo Cristo para nuestra vida y hoy podemos gozarnos en ello. Entonces, voy a colocarlas todas para que me ayuden a ir leyendo, por favor. La primera tenemos redención por su sangre, Efesios 1:7. Necesito las Biblias más rápidas del Zoom. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención, compradas una vez y para siempre. Ya no nos van a vender más, ni vamos a ser más esclavas del pecado. Entonces, ustedes y yo ya no somos esclavas del pecado. Podemos decir no al pecado. Fuimos selladas con el Espíritu Santo. Ya que estamos ahí mismo, yo leo Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A mí el capítulo 1 de Efesios me encanta. Y más me encanta de que tú y yo fuimos creadas para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nuestra vida está siendo como olor fragante? ¿Cómo tu vida y la mía están alabando el nombre de Dios? Tenemos la seguridad. No hay nadie que nos quite esta salvación. Porque dice la palabra también que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es un mérito tuyo y mío. Es gracia de Dios, es misericordia, es bondad, es compasión. Porque tú y yo no podíamos hacer nada por nosotras mismas. No hay condenación. Romanos 8:1. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, muchachas. Amén, porque ya no hay ninguna condenación para nosotros. Fuimos declarados justos y tenemos paz para con Dios. Romanos. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Gaby. Reconciliados con Dios, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Ya no hay ninguna enemistad entre Dios y nosotros. Entonces no necesitamos ningún santo, ninguna estatua para que interceda por nosotros delante de Dios, sino a Jesucristo, nuestro abogado, como dice Primera de Juan, que si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos una nueva vida y somos nuevas criaturas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo voy a leer segunda carta a los Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí algunas cosas son hechas nuevas. ¿Algunas o todas? Todas. Todas, ¿cierto? Entonces ya la Mary del pasado, la Mary que se portó mal en el pasado, antes de conocer a Cristo, claro está. Aunque estando en Cristo también pudimos haber cometido muchas cosas y más adelante vamos a ver algo de eso. Todas las cosas son hechas nuevas. Ya no hay condenación, fuimos declarados justos, fuimos hechos santos y Dios pide de nosotras una santidad progresiva. También somos hijas de Dios, Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tenemos una ciudadanía en los cielos, Filipenses 3:20. Yo lo leo por aquí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, que podamos vivir con esa esperanza de que Cristo va a volver muy pronto. Y dice también la Escritura que algunos lo tienen por tardanza, porque ¿hace cuánto estamos escuchando que Él va a venir? ¿Cierto? Pero dice que Él tiene misericordia, tiene compasión de los que aún no han creído en Él. Pero en algún momento Él va a venir. Y ojalá que todas las que estemos aquí, cuando Él venga, si no hemos partido, si no hemos muerto, podamos irnos con Él, podamos tener esa seguridad que vamos a estar con Él. Recuerden, chicas, el día de salvación es hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, aquí comienza lo bueno. Recuerden que les decía que hoy íbamos a ver un 70% nosotros y un 30% el entorno. Para yo poder hablar al resto, primero que tengo que estar convencida de lo que yo soy en Cristo, de los beneficios que Cristo trajo a mi vida por su muerte y por su resurrección. Entonces, ¿crees que es necesario hablarnos del Evangelio a nosotras mismas? Aquí quiero que Laura, si está por aquí, me ayude respondiendo esta pregunta. Precisamente estaba pensando en esto. Definitivamente nosotros creemos que son los no creyentes los que tienen la necesidad de escuchar acerca de Cristo. Pero es necesario que nosotros nos evangelicemos diariamente. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Todo se resume en su persona, en su obra, y no se basa ni siquiera en quiénes son salvados, sino quién hizo que esa salvación fuera posible. En este caso es Cristo. Recordar y hacer memoria de Cristo, de su obra, es entender que todo lo que somos se basa en Él. Necesitamos predicarnos el Evangelio para recordar la identidad de lo que somos en Cristo, de lo que posicionalmente somos ahora por lo que Él ha hecho, porque eso nos va a llevar a nosotras a vivir conforme a esa posición que tenemos en Cristo. Cristo nos da a nosotros una posición de santificación, una posición de salvación también,
una posición de hijas de Dios y recordar lo que somos en Cristo una vez le hemos reconocido y aceptado, nos debe llevar a nosotros, y Mary hablará mucho más adelante de eso, a ser intencional en vivir aquello conforme a lo que nuestro corazón ha aceptado, en este caso es Cristo. Necesitamos predicarnos el Evangelio porque necesitamos recordar la obra de Cristo, cuánto costó. No necesitamos nosotros ir a Cristo para no dejarnos llevar por la culpa de nuestro pecado. Necesitamos recordar a Cristo para recordar lo que Él ha hecho, que en Él soy esto y esto, para no creer acerca de las mentiras del mundo. Necesitamos recordar, que es el evangelismo, recordar, evangelizarnos a nosotros mismos, hacer memorias de Cristo, para entonces entender cuál es la verdad, quién es la verdad y en qué nosotros debemos basar todo lo que hacemos. Si es necesario, definitivamente, diariamente, y en eso debemos ser intencionales. Bueno, la hermana Laura me quitó la enseñanza. Sí, chicas. Entonces, esta pregunta, ¿crees que el Evangelio ha transformado tu vida? No le voy a pedir que ninguna me la responda. Ya eso queda para cada una de ustedes y para mí también principalmente. Créanme que este tema ha tocado primero mi vida para poder yo exponerlo a ustedes y creo que todas las maestras que han pasado por aquí le han dicho lo mismo. Creo que el Señor primero toca nuestras vidas para poder luego hablar su palabra. Entonces, chicas, el Evangelio es compasión conmigo misma y no de, ay, pobrecita Mary, que es tan buena y le pasan tantas cosas malas. No, es sufrir por mi pecado. Alrededor de mi vida, y esto se lo cuento como un pequeño testimonio, porque yo también tuve 15 años, yo también tuve 18, yo también tuve 20. Tengo 29, no estoy tan vieja. Hablo como una viejita, pero no estoy tan vieja. Y cuando estaba en la etapa del colegio, en 10º u 11 grado, con vergüenza perdí el 10º por andar en cosas que no debía andar. En 11 iba re mal porque era re enamoradiza. Y nací, por decirlo de cierta manera, en un hogar creyente desde muy pequeña. Asistí y asisto a la Iglesia Bíblica de Maús, Cartagena. Pero algo pasaba en mí que no estaba transformando mi vida. ¿Sería que no había creído verdaderamente el Evangelio? No lo sabía. En el 2012, chicas, fui al Instituto Bíblico en Bugalagrande. No es publicidad pagada, pero las animo a que vayan. Es una muy buena inversión de tiempo. Y al llegar al instituto, llegué con muchas cosas revueltas. Y decirles cuándo fue el momento, no lo tengo ahorita en memoria. Pero ya había pasado 6, 7 meses de estar en el instituto. Y yo decía, algo pasa en mí. Hasta que me di cuenta que yo decía, ¿será que yo verdaderamente soy una hija de Dios? Porque una hija de Dios debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Debe llevar una vida en santidad. Y dije, bueno, Señor, de todas maneras yo voy a hacer mi decisión de fe otra vez por si de pronto no soy hija tuya. Fui viendo cómo el Señor fue transformando mi vida poco a poco y cómo el Señor utilizó todo lo que viví en el instituto para que esa Mary que estaba en 10º y en 11 perdida pudiera ser una persona diferente en Cristo. Y no sé si notaron que algo en mi presentación no dije, a diferencia de otras mujeres que están casadas. Y es que no tengo hijos. Y hace aproximadamente 5 años, mi esposo y yo añoramos con todo nuestro corazón tener unos gemelos. Pero por la bondad de Dios no lo hemos podido tener.
Y es ahí, en esa dificultad o en esa prueba o en eso que el Señor nos ha permitido vivir, donde el Evangelio ha estado haciendo más mella en mi corazón. Y cuando yo pensaba en el evangelismo personal, recordaba lo que ustedes han estado viendo acerca del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Y chicas, es importante, como decía Lau, hablarnos del evangelio a nuestro corazón. Poder recordar que a pesar de que yo no tenga esos hijos que tanto sueño, yo estoy completa en Cristo, como dice Colosenses. ¿Y vosotros? Colosenses 2:10. Bueno, vamos a ver desde el 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en medio de esta situación difícil, en medio de las chicas que puedan sufrir de estrés, de ansiedad, de depresión, es importante recordar de dónde nos sacó Dios, dónde estábamos y hacia dónde nos ha traído. Que estamos completas en Él, que fuimos justificadas, que somos santas, que Él nos llama a una vida de santificación progresiva, que fuimos rescatadas de vuestra vana manera de vivir, que ya no hay enemistad entre Dios y yo, y que lo que yo esté pasando, sea ansiedad, sea depresión, sea estrés, sea la prueba que sea, Dios está conmigo y Él me acompaña. Entonces, es necesario vivir en el Evangelio para yo poder enseñar a vivir a otra persona en el Evangelio. Si tú no demuestras el gozo que hay en ti, no puedes enseñarle a otra persona que estar en Cristo es estar gozosa. Si tú no te sientes completa en Cristo, no puedes enseñarle a otra persona que esté completa en Cristo. Si el Evangelio, muchachas, no está transformando tu vida, si te sientes cómoda donde estás y cómo estás, algo está pasando. Examíname, que me examine yo misma y se examinen ustedes. Que Cristo y el Evangelio me lleve a tener compasión conmigo misma, con mi pecado, a decir, Mary, ya no soy esclava del pecado. No soy esclava de mis luchas diarias, no soy esclava del desánimo, de la frialdad, de mi depresión, de mi ansiedad. Porque Cristo me liberó. Y como les decía, cuando a mí me gusta una comida de un lugar, yo hablo de esa comida. Así, aunque no se podría dimensionar lo mismo entre Cristo y una comida. Pero si yo me apropio de las verdades de Cristo, de esa manera puedo ir a hablar a otras personas. Claro, el miedo siempre va a estar, porque es la palabra de Dios. Pero allí es donde entra la disposición y la intencionalidad. ¿Cómo hablo el Evangelio? Me falta una tira. ¿Cómo hablo el Evangelio a mi corazón? Orando. Chicas, en medio de la prueba que estén, en medio de la dificultad, oren. Oren sin cesar y no necesitamos palabras, no sé, majestuosas, no extravagante o algo así, no. Sencillamente, Lau, que está por ahí, en algún momento de nuestra amistad, porque somos muy buenas amigas, hablábamos eso. Tenemos que ser intencionales, nuestra oración delante de Dios tiene que ser sincera y decirle, Señor, me siento así, necesito vivir en el Evangelio. Necesito cada día recordarme quién soy en Cristo. Y no para salvación, porque ya la salvación la tengo. Y como les decía, nada, hay un versículo que a mí me encanta, que es Romano, que ahora no me acuerdo la cita bien. Soy mala para las citas, soy buena para los versículos, pero mala para las citas. Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la altura, ni la profundidad, ni ángeles, ni potestados, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, nada.
Y aunque se habla del amor, nada nos podrá separar de Cristo. Nada. Ni tribulación, nada, ni angustia, ni dolor, ni persecución, nada. Y quizás más adelante vamos a ver ese versículo, pero me recuerda mucho el versículo de Mateo que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros, no algunos días, todos los días hasta el fin del mundo. Memoricemos versículos. Eso me ha ayudado mucho a mí, chicas. Y la escritura la podremos tener en algunos momentos para poder predicar el evangelio, pero en otros no. Entonces, es buena la idea de memorizar versículos para cuando tengamos la oportunidad aprovecharla. Leamos la palabra con intencionalidad. Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres hacer de mí? Comparte las luchas que tengas con una hermana madura o con una hermana que te pueda ayudar a salir y como a exhortarte, a redarguirte y rendiendo cuentas de las luchas que tengas. Y en verdad, chicas, que es muy bueno vivir en comunidad. Es muy bueno poder, y por eso me alegra en verdad que estén aquí. Porque estos espacios nos ayudan a ver de que las luchas que yo tengo las puede tener otra y las luchas que tiene otra las puedo tener yo, y a veces luchamos solas. Y a veces necesitamos de que otra persona nos diga: Mary, recuerda las verdades de Cristo. Háblale, refresca tu corazón de lo que es Cristo y de lo que Él ha hecho y está haciendo en tu vida. Y Primera Timoteo dice que la palabra de Dios es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, leyendo la palabra con intencionalidad, ese propósito se va a cumplir. Pero si yo leo la palabra como por leerla, como porque me toca, claro, al principio yo también lucho con la lectura de la palabra, pero Señor, oren, Señor, ayúdame a ver qué quieres que yo vea en la escritura, ayúdame en lo que tú quieres enseñar, y el Señor lo va a hacer. ¿Qué me ha dado Cristo o qué soy en Él para poder predicar el Evangelio? Somos linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro. Somos cartas abiertas, escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. ¿Qué estamos mostrando? ¿Estamos reflejando a Cristo? Somos piedras vivas. Tenemos la palabra de Dios, que es el recurso mayor para poder hablar de Él. Déjenme verifico este versículo porque creo que se me corrió. Bueno, ese versículo de Primera de Pedro 2:19, creo que se me corrió. Pero sí, el de Primera de Timoteo que les decía, también ese es el propósito de la escritura. El redarguirnos, el corregirnos, el instruirnos. Tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos consuela, el que nos anima, el que nos redarguye también. Y tenemos la compañía de nuestro Señor Jesucristo, como les decía. Qué bueno y qué grato y qué tranquilidad me genera saber de que en los evangelios yo puedo leer de que Él pidió al Padre por un hijo. No que nos quitara de este mundo, que nos guardara. Y Él lo hará. Y a veces dudamos de que Él está con nosotros. Él está contigo cuando estás predicándole a esa persona que es difícil,
Él está contigo cuando ya llevas 15, 20 veces de estar contándole el mismo evangelio a esa persona y no cree. Él está contigo cuando te da pavor, porque lo que a uno más le da pavor es predicar el evangelio a la familia, porque allí es donde comienza tu ministerio. Allí está Jesús, contigo y conmigo. Entonces, creemos de que hay algún método especial o algo especial para hablar del evangelio. Kelly nos enseñaba unos consejos y es lo mismo que yo voy a decirles el día de hoy, unos consejos. Orar para que el Señor muestre el espacio y la persona para predicarle. Efesios 6. Ahorita sí voy a pedirles que por favor busquemos las citas. ¿Quién me ayuda con Efesios 6, 18 y 19? Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Gracias, Sofi. Entonces, orarle al Señor para que nos dé de nuevo para expresar el Evangelio. Aprovecha cualquier oportunidad. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta con toda paciencia. Esa es la que nos hace falta. A mí me hace falta paciencia muchas veces para seguir perseverando. Entonces, si vamos en el bus, podemos predicar. Si estoy hablando con mi tía y se siente enferma, tampoco es que esté muy adolorida y vayamos a predicar el evangelio porque no nos va a prestar atención porque está más adolorida que prestándonos atención. Pero sí, tía, ¿qué pasa? O sea, si tú hoy llegaras a morir por ese dolor que tienes, ¿qué va a pasar contigo? Tiempo y fuera de tiempo, chicas. Ser intencionales. Romanos 12:11. Dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, Señor, yo te oro para que me regales una persona a la que predicarle el evangelio en el bus ahora que voy para el trabajo, pero no cargo un tratado, no me aprendí versículos de memoria, no sé nada, ¿qué le voy a decir? Hay que escudriñar las escrituras, muchachos. Como les decía anteriormente, memoricemos versículos. Proponer con mucho respeto. Este es un consejo mío que no está avalado por ningún versículo, pero proponer con mucho respeto a nuestros ancianos o líderes para hacer actividades de evangelismo. Y muchachas pensaba, y esta es una exhortación con cariño que quiero hacerles. En ningún momento piensen que yo estoy diciendo que no ejerzan carreras profesionales ni nada por el estilo, pero saquen un tiempo para servirle al Señor. Saquen un tiempo para ir a algún lugar donde esté una obra misionera. Ayuden, apoyen las misiones, sea orando, sea dando, o sea, yendo al lugar. Entonces, aquí se desprende este siguiente punto, tener disposición para ir donde el Señor abra el espacio para ir. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Nosotros les cuento que hay un pueblito que estamos visitando que se llama Guasimal.
no hay las comodidades, no hay una droguería, no hay un hospital, es un pueblito de 3 calles, 4 calles máximo, diría yo. Hace un calor. Pero qué satisfacción nos da a nosotros poder ir y que hayan 100, 150 niños que quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, chicas, animémonos a servirle al Señor, animémonos a ser útiles al Señor. En Corintios dice que somos colaboradoras de Dios. Como decía Liz, la maestra del mes pasado, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Él nos permite servirle, nos da la oportunidad de hacerlo. Hagámoslo con todo nuestro ser, amémoslo con todo nuestro ser y ser luz para nuestra familia. Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y la alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y se glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, chicas, bueno, y también lo que les decía, utilizar palabras sencillas. Ahí Pablo decía que no fue con palabras complejas, sino con palabras sencillas que ellos pudieran entender el Evangelio y el misterio del Evangelio. Y esta es mi invitación, chicas. Dice Primera de Pedro 1:18, la primera parte, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir es una vida hueca, una vida sin propósito. Y tú y yo tenemos un propósito, si hemos creído en Jesucristo. Tenemos una meta y un objetivo, y es reflejar a nuestro Señor Jesucristo día a día en nuestras vidas. Entonces, así como yo les digo a ustedes, y como les digo a las personas que después van a ver la clase en YouTube, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación también para tu familia, para tu amigo cercano. Y el Señor nos va a pedir cuenta por eso, si no predicamos el Evangelio. Y esto me da látigo a mí primero, porque yo necesito hacerlo. Es mi obligación. Y más que una obligación es por amor. Si a mí ver todo lo que Cristo hace, ha hecho y hará en mi vida, debe llevarme a quererle contar a otros desesperadamente para que ellos tengan este mismo regalo que yo tuve en algún momento y que tengo al poder recordar todas las verdades de Cristo en las situaciones difíciles y en el día en que no me quiero levantar, en el día donde no tengo fuerzas para seguir. Ese es el regalo. Entonces, chicas, ese es mi invitación. Reflejemos a Cristo día tras día. Hay una hermana que me decía una frase y es que tu ejemplo sea tan fuerte que tus palabras no se escuchen. Que nuestra vida refleje a Cristo, el amor, la compasión, el servicio. Sirvamos de todo corazón. Donde el Señor quiera, a la hora que Él quiera. Tengamos un corazón dispuesto. Recuerden las 3 palabras: disposición, compasión e intencionalidad. Seamos intencionales en servir. Tengamos compasión por esas personas que están afuera y por nosotras mismas al mirar nuestro pecado, al mirar nuestras luchas y al traernos verdad a nuestros corazones. Y tengamos la disposición para ser usados por el Señor. Entonces, oremos para terminar y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que me haya equivocado, estoy a su servicio. Entonces, oremos. Dios, cuán bueno es poder habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra nos consuela. Gracias porque tu palabra nos anima, nos redarguye, nos exhorta. Y mi petición en esta noche es que
tú avives nuestros corazones, que tú muevas nuestros corazones a tu verdad, a poder compartirla, a poder vivir en ella, a que no seamos tan solo oidores, sino que podamos ser hacedores de ella. Que no seamos como el hombre natural que dice Santiago, que contempla su imagen en el espejo y luego se olvida de ella, Señor. Sino que podamos tener una vida con propósito, que podamos entender de que tú nos has rescatado de esa vana manera de vivir, pero que ahora en Cristo tenemos un propósito. Y el principal es poder llevar tu evangelio. El principal es poder servirte con todo lo que somos y poder reconocer que lo bueno que hay en nosotros es lo que tú estás haciendo, lo que Cristo está obrando. Y gracias porque nos da la libertad de podernos comunicar contigo. Gracias porque podemos tener este espacio para hablar, para confrontarnos, para animarnos, para exhortarnos, Señor. Y oro por cada una de las niñas que están aquí, Padre, para que tú les ayudes, aún no importando las edades que tengan, a poder tomar una decisión por Cristo radical, a no conformarse a este mundo, sino que sean transformadas por medio del entendimiento, Señor, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Padre. Ayúdanos a todas a poder amarte y a poder cada día hablar verdad a nuestro corazón a través del Evangelio, Señor. Padre, guárdanos en esta noche y danos un descanso. Padre, y si mañana tú nos regalas otro día más de vida, permítenos poder honrarte, poder obedecerte, poder servirte en lo ordinario de cada una de las actividades que tenemos y poder llevar tu evangelio, Padre. Que en esta noche tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos por todo en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Mary, por compartirnos esto el día de hoy. Creo que ha sido edificación para todas las que estamos aquí y bueno, es un gozo pues tenerte. Nuevamente muchas gracias y pues para las que nos van a ver próximamente en YouTube, esperamos que haya sido de bendición también, que todas hayamos podido aprender mucho